¿Existe burbuja inmobiliaria cuando desarrollamos? ¿Hay ciclos económicos y ciclos inmobiliarios en esta industria? Hoy les tengo un invitado, pero no es súper especial, es extraoficial y súper especial. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque además de eso, es hoy en día nuestro asesor en el proyecto Basalto City en Francisco Humay, Tulum, Quintana Roo, México, para los que no saben dónde estamos ubicados. ¿Y por qué digo que ahora nuestro asesor? Es uno de nuestros asesores, pero los pergaminos de este hombre nos hizo pensar que es muy estratégico tener una persona que tenga todas las características de nuestro invitado, como les digo, súper especial. Y voy a resumir eso porque si les preguntamos a él aquí, creo que no le alcanza el like para hablar muy sinceramente de lo que ha hecho aquí en todo México y especialmente en Cancún, Playa del Carmen, Tulum y todo esto, Puerto Morelos, Mérida, Valladolid, esa zona tan rica en todos los temas inmobiliarios por sus características de turismo, por sus características de todas las bondades que le dio la vida a esta tierra con las ruinas de los mayas, en fin, muchas cosas convergen para que sea una zona tan exitosa en muchos sentidos. Nuestro invitado, economista, con maestría en administración de empresas, con especialidad en gestión de negocios, graduado en alta dirección de la Universidad de Cambridge, 22 años en el sector financiero y 18 años en el sector inmobiliario. Presidente fundador de AMI. Ustedes me dirán, ¿y qué es AMI? Pues la Asociación Mexicana de la Industria Inmobiliaria. Consejero de grandes empresas, como lo veo yo. Y que de alguna manera concibieron proyectos tan relevantes para esta zona como la central de abastos en Playa del Carmen. Y no solo la concibieron, es todo el imaginarlo, en ser visionario de ese proyecto, un proyecto genial que un día de estos se los vamos a mostrar en un podcast bien interesante con él mismo para que nos cuente cómo fue esa idea y cómo llegó a buen puerto este centro logístico, la central de abastos y centro logístico en Playa del Carmen. Wilber Gutiérrez. Wilber, muy buenos días. Espero no haberlo hecho tan rápidamente, pero haber recogido lo más importante de lo que tú has podido trasegar en esta vida maravillosa que Dios nos regaló. Bienvenido a nuestro espacio, bienvenido a nuestro proyecto, porque como lo dije, es nuestro asesor, y bienvenidas todas tus enseñanzas, toda esta experiencia, y como tú mismo dices, con base en tu empresa. La empresa de Wilber, la empresa particular, donde hace sus asesorías, donde presta eso, se llama Sinergia. Y él precisamente por eso habla de sinergia, porque es entre todos como podemos llegar a un puerto final. No solo todos sus expertos que conforman Sinergia, sino conjuntamente con quien va a atender él en esa asesoría, en esa experticia. Y en este caso, Basalto City. Cuéntanos cómo te ha ido en esta zona, un poquito de apertura a esto que acabo de manifestar sobre tu persona y tu trayectoria profesional y comercial en esta área de México, en esta latitud de México. Antes que nada, te agradezco mucho la introducción y la presentación tan generosa que has hecho acerca de, pues, un poco de la historia de vida que hemos tenido en términos generales, ¿no? Y sobre todo, pues, en esta región. La verdad es que estamos hoy rodeados de selva por donde nos movamos, en una zona privilegiada del país, del estado de Quintana Roo, donde todavía se conserva la naturaleza en su más pura expresión y que justamente es lo que debemos de valorar y cuidar. Que proyectos como los de ustedes que se preocupan por cuidar la sustentabilidad, por preservar el valor de la naturaleza y de la selva, pues son proyectos que vemos con beneplácito, que apoyamos porque finalmente están cuidando, no solamente, están cuidando el pulmón de la humanidad. Entonces, a veces perdemos de vista la importancia o lo que representa la preservación de estas áreas verdes que cada día, tristemente, se van reduciendo por la depredación del hombre, y no nada más me refiero a lo que ocurre aquí en esta región del país, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces,
cuando encontramos personas con valores, con principios, con conciencia, pues eso hay que felicitarlo y hay que aplaudirlo y hay que cuidarlo porque son estos proyectos los que pueden generar valor, pero sobre todo preservando lo que ya se tiene, que esa es la riqueza principal. Ok, gracias Wilber por eso y fue nuestra intención desde un principio y visionarios como Juan Camilo y Alejandra que tomaron la decisión de enrutarse y de subirse a este tren. Y estoy emulando y haciendo una analogía precisamente porque una de las satisfacciones que tenemos nosotros de la infraestructura que se veía como casi un imposible hace 2 años y medio, y donde yo le decía a Juan Camilo, le dije, este tren, si es como toda la cultura latinoamericana y este aeropuerto estará por ahí en 10 años, pero bueno, no importa, si está en 10 años, pues sigue siendo una gran oportunidad. 2 años después estuvo terminado y ya es una influencia significativa, diría yo, en el entorno de este desarrollo inmobiliario que ha hecho incluso que la tierra de alguna manera eh, suba su plusvalía, en algunos casos se especule con ella, sin duda alguna, pero hace que la zona se mueva, que se despierte mucho más rápido, que creo que quisiera ver desde tu punto de vista de una manera muy concisa, ¿cómo ves, cómo viste que a través de esos 18 años en el entorno inmobiliario tuyo y de estar ya no sé cuántos aquí viviendo ya en esta zona, has visto toda esa evolución de Cancún por una parte, consolidarse y demás, de Playa del Carmen y de Tulum, influenciada por todo este turismo, pero también por las obras de infraestructura que tenemos hoy en día? Mira, lo que le da valor a la tierra, y eso es algo que no lo estoy inventando yo, tiene que ver mucho con lo que se puede hacer en ella. Y también hay que decirlo, con la infraestructura y los servicios con los que cuenta la tierra. Entonces, estos dos elementos juegan un papel importante en la determinación del valor o en lo que hace que incremente el valor de la tierra. En este caso, tú hablaste del Tren Maya. El tren es una obra majestuosa, una obra emblemática de la administración federal del sexenio anterior y el impacto que está teniendo en términos económicos, no hablemos de otros más por ahora, pero si hablamos del impacto económico, pues justamente es un elemento que viene a redistribuir el flujo de turismo. Yo he usado una expresión que a mí en lo personal me gusta, que digo que está democratizando el turismo. ¿Por qué? Porque al final del día mucho del turismo llega por Cancún. Y cuando digo llega por Cancún me refiero, llega vía aérea a través de Cancún y llegan movidos por las bellezas naturales de Cancún, que es el primer centro integralmente planeado, pues, por sus siglas, son CIP, y que ese es un caso de éxito, en este caso de Fonatur, del gobierno federal, que acaba de recién, hace unos días, de celebrar sus primeros 55 años de vida. Que en 55 años de vida ha hecho lo que en ciudades cercanas y a las cuales les tengo mucho cariño como Mérida, han logrado en 480 años. Es decir, en periodos relativamente cortos han hecho el nivel de crecimiento y desarrollo lo que otras ciudades han tardado algunos siglos en alcanzar. Entonces, eso nos habla de la magnitud del crecimiento. Ahora, estamos hablando hoy de un sitio como el que estamos, en Francisco Humay, y aquí, en realidad, y tú hablabas del tren, entonces, aquí el tema está, que el tren viene a ser un elemento de infraestructura que apoya o coadyuva a incrementar el valor porque acerca a la gente, le facilita la movilidad de las personas y esos elementos van a hacer o van a generar que más personas puedan llegar con mayor facilidad y por lo tanto esos elementos van a ayudar en algún momento a que el valor de esta zona vaya incrementándose en una velocidad mayor a la que podrían tener de forma natural. O sea, al final del día, todo esto con el tiempo, por el desarrollo natural de la región, eventualmente va a subir de precio. Esos procesos se pueden acelerar en la medida que las autoridades van dotando de infraestructura a la región. Sí, es impresionante, digamos, cómo la diferencia, y lo tengo que decir,
por lo menos, no sé si fue el tipo de gobierno o lo que sea, pero le hicieron una apuesta muy grande a este sector de México y lo lograron en muchos aspectos y creo que incluso algunas otras regiones estaban celosas porque la inversión en las áreas de ellos pues no estaban tan robustas como la que hubo hacia este sector. Una cosa que veo yo, o un aspecto que veo yo en todos estos desarrollos, acabamos de hacer un recorrido en un área, digamos, unas 1000 hectáreas en conjunto de lo que acabamos de recorrer, ¿no? Probablemente son más. Probablemente son más. Y ve uno que ya hay, incluso si los contamos por encima, los visuales eran como 7, 8 desarrollos, unos que ya están emergiendo, otros que están promoviendo, en fin, y características tan diferentes como la apuesta por proyectos inmobiliarios y también por algunos con una actividad mucho más, digámoslo, de reserva forestal, con un tema de preservar la selva. Entonces hace que toda esa mezcla, toda esa combinación de intenciones garantice que la zona, como decías hace un rato, no vengamos a ser unos depredadores, sino por el contrario, a hacer un uso racional de todos estos pulmones del mundo. ¿Cómo ves tú, ya en la práctica como asesor de Basalto, el tema de poder uno surtirse de los servicios públicos, de ser casi que autosostenible por los servicios públicos, donde vamos a seguramente combinar y en principio paneles solares con energía eléctrica a mediano y largo plazo, porque sabemos que la tenemos, si bien es cierto en el conjunto del área no está tan lejana, pero sí está a 8 kilómetros, pues eso tiene un valor y demás, pero mientras tanto, pues seguramente energías más limpias como paneles solares, utilizar biodigestores para el tema de las aguas residuales y el manejo responsable de los acuíferos que ustedes tienen acá. ¿Por qué toco ese tema? Porque la gente se preocupa mucho por eso y es apenas obvio. Si yo voy a vivir allá, ¿cómo me voy a surtir de mis necesidades básicas? ¿Cómo ves tú ese tema acá Pues mira, en Basalto directamente? claro, Y en la región, obviamente. afortunadamente hoy hay soluciones muy prácticas y muy buenas para darle respuesta justo a lo que tú acabas de mencionar. Y las señalaste de manera muy clara y muy puntual. Hablaste de energía solar, yo agregaría también energía eólica. Y no necesariamente me refiero a grandes molinos gigantes que también tienen un impacto visual, generan contaminación visual. Podemos encontrar, digamos, molinos mucho más eh, pequeños, digamos, menos invasivos, que al final del día perfectamente resuelven el tema del abastecimiento de energía para una familia, por ejemplo, ¿no? Los que nosotros probablemente hemos visto en la televisión o en algunas ciudades, pues están pensados o diseñados para grandes proyectos o para abastecer de energía a ciudades enteras. Entonces, si aquí estamos Además hablando, del área que ocupan, ¿no? por supuesto, Un área muy importante. entonces, aquí si estamos hablando de que lo que necesitamos son cubrir las necesidades básicas de una familia o de una vivienda, pues lo podemos hacer en escalas mucho más sencillas, más manejables, con un impacto menor. Entonces, digamos, en temas de energía, podemos contar con energía eólica, energía solar, y yo te podría agregar, bueno, pues plantas de energía eléctrica a gasolina, que no es exactamente lo más limpio que puedas decir, pero bueno, puedes resolver perfectamente bien el abastecimiento energético. Entonces ahí ya tienes palomita, sin tener que depender de la energía, digamos, de la red eléctrica pública, que pues en realidad, tú hablaste de 8 kilómetros, es una distancia bastante manejable para las superficies de las que estamos hablando y las zonas en las que nos encontramos. En cuanto a temas de agua, no perdamos de vista o recordemos que estamos sobre una de las reservas de agua naturales, unas reservas naturales de agua, una de las más grandes del mundo. El agua subterránea que tenemos en toda esta región es increíblemente sana, pura, y por lo mismo hay que cuidarla. Entonces, aquí podemos encontrar, llegar al agua, al manto freático, probablemente a 8 o 10 metros de profundidad, no más. Ya encuentra uno
agua prístina, agua realmente potable, increíblemente pero potable. Entonces, eso habla también de la fragilidad en cuanto al subsuelo. Y digo fragilidad porque si no somos conscientes de lo que estoy mencionando, la contaminación por los residuos o los desechos humanos naturales, pues eso eventualmente lo podría contaminar. Pero para ello tenemos entonces los biodigestores, que son distintos a las fosas sépticas que se usaban hace algunos años. Ya estos elementos hoy son cajas cerradas, básicamente, que procesan los desechos de tal suerte que el residuo final, pues realmente o ya no impacta en el subsuelo, o digamos, o el nivel de contaminación que pudieran eventualmente generar, la propia naturaleza lo puede terminar de limpiar o de absorber de manera natural. Entonces, hoy podemos encontrar soluciones, insisto, prácticas que no son costosas, y muy simples o muy sencillas para abastecer las necesidades de una familia. En el entendido de que quien decida venir a estos lugares es porque justamente lo que quiere disfrutar es de esta naturaleza de la que estamos rodeados. Hace un momento mencionaba yo de que antes de entrar a cámara, decía yo que aquí debe ser un privilegio, y me lo ratificaba el propio Carlos, de poder, no sé, estar aquí a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, que es cuando normalmente despuntan los primeros rayos del sol en estas épocas de primavera, porque en el invierno, pues digamos que amanece un poco más tarde, pero aquí a las 6 de la mañana está amaneciendo. Y quienes hemos tenido esa fortuna lo sabemos. El canto de los pájaros, los sonidos que se escuchan a esas horas de la mañana y que dura aproximadamente unos 40-45 minutos, es encantador. Son frecuencias, hablando de frecuencias Sí, musicales o frecuencias sonoras sí, sí. que realmente generan tranquilidad, paz, alinean todas las energías, recargan a uno de energía, y eso, quieren que les diga lo más interesante, es totalmente gratis. Este, realmente eso no cuesta. Eso es realmente por lo que uno valora o podría eventualmente pagar por estar aquí. Por estar En aquí. realidad, por lo que uno eh, pues lo que uno recibe realmente más allá de un pedazo de tierra es esto. En algún momento recuerdo una anécdota que de un amigo que promovía terrenos frente al mar y decía: yo no te vendo el departamento frente al mar, yo te vendo esta vista, dice, el departamento te lo regalo. Te lo regalo. Haciendo una analogía con ese ejemplo, yo diría: a ver, yo te vendo los sonidos de la naturaleza, te vendo el aire puro, te vendo el cielo completamente azul y despejado, te vendo toda la energía de la que te vas a cargar, El lote te lo regalo. el lote te lo regalo. Bueno, muy bien. Temas casi espirituales es lo que tiene esta región y específicamente Basalto City. ¿Cómo ves tú el impacto, muy sinceramente, muy objetivamente, de estos desarrollos que, como viste, están ya emergiendo de una manera mucho más veloz y demás que lo que veíamos hace 2 y 3 años a las comunidades? ¿Cómo podemos? Nosotros no solo pensamos en hacer desarrollos, y en particular nosotros muy conscientes es de que esto sea de un impacto muy positivo a las comunidades de Francisco May, de Manuel Humay, de todo lo que hay aquí alrededor, que es gente muy sencilla, gente trabajadora, gente muy amable. Ya en estas estadías frecuentes nuestras uno se da cuenta que la gente es muy hospitalaria, que la gente es muy trabajadora. ¿Cómo crees que impacta eso a todas nuestras comunidades y cómo podríamos en este tipo de proyectos beneficiarlas? Pues mira, hace rato mencionaba yo que lo que le da valor a la tierra tiene que ver con lo que se puede hacer en ella. Un segundo punto que mencioné es la infraestructura y los servicios que facilitan el acceso y las comodidades. Y un tercer elemento que no mencioné y lo dejamos para este momento es la demanda que pueda haber alrededor de ella. Entonces, aquí confluyen los tres elementos. Es decir, tenemos un uso de suelo bastante adecuado para proyectos de preservación o de conservación de baja intensidad o de bajo impacto. Eso está bien. Tenemos infraestructura que cada vez se va consolidando más y va llegando aún más.
que por supuesto ayuda a dar valor, y el tercer elemento es la demanda que se genera por todos los demás proyectos que también hay alrededor. Y curiosamente esto, más que hablar de una competencia, porque no la hay, es una complementariedad de los proyectos, porque todos estos proyectos, cada uno con enfoques, con sus propios enfoques, vamos a decirlo de esa manera, vienen a sumar una oferta que generan una mayor demanda en la región. Y el hecho de que vengan más personas a proyectos que están a sus alrededores, eso por supuesto también incrementa el valor del proyecto en el que nosotros nos encontramos. Entonces, todos estos elementos vienen a sumar para poder hablar de un proyecto que cada día adquiere mayor valor por todas estas circunstancias que estamos mencionando. Magnífico. Dos últimas preguntas, mi estimado Wilber, gracias por la amplitud en la información. La primera, ¿cómo consideras que es, vamos a decirlo, sabemos de la certeza jurídica de todos estos predios y más aún cuando sabemos que son predios privados? ¿Cómo transmitirle esa certeza en forma muy sencilla? ¿O cómo la ves más bien desde tu ángulo, la certeza jurídica de la implementación y de que yo compre un pedazo de tierra en estos lugares? Porque eso le afana mucho a la gente. Aquí hay un lema que me parece muy simpático, no lo manejamos allá, pero la gente quiere ver su papelito, quiere ver su escritura pública, y es apenas normal. Estoy invirtiendo donde hago un esfuerzo grande con mi patrimonio, con lo que trabajo hoy en día, para llegar a ese lugar que tú describiste mágicamente, que posiblemente sea mi retiro, que posiblemente sea el lugar más hermoso donde quiero llevar a mi familia, a mis hijos, sus mascotas, al tío, al abuelito, al papá, para decirle, mire, logramos lo que antes era gratis, mire, esto costó una fortuna relativa, pero es hoy realidad y mire en qué lugar. Pues mira, yo lo que te diría es que en realidad aquí estamos hablando pues de elementos, como ya mencioné, ¿no? De elementos naturales, elementos que vienen a sumar a toda esta cuestión. El hecho de que nosotros estemos hoy, como dije, rodeado de otros proyectos, vienen a sumar, y por supuesto que esto, eh, ¿cómo explicarte? Viene a darle mucho mayor certidumbre. Tú hablas de la parte legal, la parte jurídica. Sí, licencias, permisos, que la gente sepa que sí se recibe su escritura en un tiempo eh, y digamos relativamente corto, con todos los trámites aquí que no dependemos de las entidades, pero que son un poco Mira, lento el proceso. algo que de... A eso me refiero, ¿por qué? Porque no solo por el papelito, como decía, sino porque la gente quiere saber qué tanto tiempo me demoro en mis cosas, cómo lo veo realizable en el tiempo, si son asequibles las entidades, ese tipo de Mira, cosas que son muy tangibles. el tema es este. Probablemente lo que la gente que nos está viendo debe de saber es que el encontrar propiedad privada o certeza jurídica en medio de la selva no es común. O sea, no, por donde lo querramos ver. La tenencia de la tierra en México tiene varias modalidades. Cuando se tratan de terrenos que le pertenecen al país, se le llaman terrenos nacionales. Y digo se le pertenecen al país porque literalmente son terrenos que no le pertenecen a ningún núcleo agrario, a ningún particular, son terrenos de la nación y por lo tanto son terrenos nacionales. No se pueden vender, no se pueden comercializar, no se puede hacer nada, a menos que no haya un proceso jurídico que no es nada sencillo, que tampoco nada corto. O sea, habrá que hacer un proceso de desincorporación donde la nación o las autoridades, en este caso federales, a través de la secretaría correspondiente, sí le pueden otorgar a una persona previo pago ciertas tierras, pero eso es un proceso y solo podrán comercializarlas o hacer algo con ellas después de haber concluido con el proceso. Entonces, ese es un tipo de tierra. Tenemos los ejidos. Los ejidos son tierras comunales o le pertenecen a núcleos agrarios, que sí hay toda una ley específica que los regula y que desde 1992-97 hubo una reforma en la cual ya se le permite a los ejidos la enajenación de esas tierras porque hasta antes de eso no era posible. Entonces, ok,
Da cierto nivel de certeza, sí, pero tampoco es un tema donde haya una escritura pública, tampoco es un tema donde haya ese papelito que uno a veces quiere. Sí hay actas ejidales o hay documentos de cesión de los derechos ejidales. O sea, hay una serie de tratamientos que no estoy diciendo con esto que no sean seguros, pero no es a lo que la gente está habituada. Entonces, y finalmente llegamos a la propiedad privada, que esta, todos lo entendemos, donde realmente hay una escritura, hay un propietario, se puede trasladar, se puede vender, se puede enajenar, se puede heredar, etcétera, etcétera. Y este es el nivel de certeza. Yo diría, si vamos como en escalones, pues son los distintos escalones y llegamos al punto máximo que para mí sería la propiedad privada. Este proyecto tiene este nivel de certeza. Insisto, no es común que encontremos un polígono de 4.000 hectáreas en medio de la selva, rodeada de ejidos, rodeada de terrenos nacionales, y que por las circunstancias o los antecedentes de esta tierra, pues resulta que hubo quien en su momento hizo todos esos procesos de desincorporación, de enajenación, de privatización, etcétera, y bueno, y se llegó a este polígono que hoy existe, que es totalmente privado. Entonces, aquí sí podemos hablar de un nivel de certeza que no es común encontrar en estas regiones y menos en un ámbito donde todo lo que tenemos alrededor, pues no cuenta con esta circunstancia. Ok, perfecto, muy amplia tu explicación en ese sentido. Y por último, ¿qué le dirías tú al que ya es inversionista, que está ansioso de recibir su pedacito, que tiene muchas posibilidades, y al que quisiera ingresar en este proyecto? ¿Qué le diría desde tu punto de vista muy objetivamente? Yo lo que les diría es que el mejor momento para invertir siempre va a ser hoy. Que el que invirtió antes, o dicho, hay quienes lo dicen, el mejor momento era ayer, y sigue siendo hoy. Es decir, el que ya invirtió, a ver, debe de estar feliz porque hoy su tierra ya vale más. Eso es un hecho. El que no lo ha hecho todavía, tampoco quiere decir que ya esté fuera de tiempo, porque aún haciéndolo hoy, seguirá siendo una muy buena inversión. Aquí lo que hay que tener presente o muy claro son los horizontes de tiempo en los cuales nosotros esperamos ver un retorno en la inversión de la que estemos hablando. La gente a veces le gana la ansiedad o la gente espera retornos muy rápidos en este tipo de inversiones. Yo diría más apegados al tema de la especulación que de la inversión, que son diferentes cuestiones. Y en este tipo de proyectos yo estaría pensando en inversiones de mediano y de largo plazo. Que la tierra va a adquirir un valor, sí, de manera natural, simple y sencillamente, sin que le tuvieras que hacer nada, va a aumentar el valor en el tiempo. Sí, como ya mencionamos, hemos estado hablando, estamos rodeados de inversiones en infraestructura, servicios y demás, bueno, eso va acortando la brecha o cerrando esa brecha y haciendo que el incremento en el valor se vaya acelerando y que el tiempo de espera sea más corto. Pero yo qué le puedo decir, al que ya compró, que se esté tranquilo, hizo una buena inversión. Al que va a comprar, que no se tarde más y que lo haga de una vez antes de que vaya aumentando ese valor en el tiempo. Y que piensen que son inversiones que van a poder quizá no materializar, pero digamos donde van a apreciar los incrementos probablemente entre los 5 y los 10 años. Oye, es que es mucho. A ver, no estoy diciendo que tengan que esperar hasta entonces para que vean el aumento, pero sí es un periodo en el que realmente pueden notar diferencias significativas. Ahora, el tiempo es tan relativo. Yo justamente en este año, en estos últimos meses, he hecho muchas reflexiones al respecto. Tú mencionabas o preguntabas cuánto tiempo llevo en la región, en Quintana Roo. Yo ya tengo 22 años en la región, yo llegué en diciembre del 2003, o sea que ya tenemos 22 años. Y haciendo una reflexión acerca de este tema, justo hace unos meses o hace unos días o semanas, que fue mi cumpleaños también, yo me cerraba los ojos en términos literales, no solamente imaginarios, y trataba yo de recordar lo que he hecho en los últimos 20 años. Y la verdad es que pareciera que es una película que ha transcurrido en un periodo mucho más corto. Es decir, hay momentos en donde, no es que me pierda, pero si ustedes me preguntan, no pareciera
que hubieran transcurrido tantos años. Y me pongo a pensar, a ver, ¿cómo es posible que hayan pasado tantos años? ¿Qué he hecho en ese tiempo? No he hecho nada. Y no, yo creo que no, tampoco es el No, caso. en el momento de En ese pensarlo. momento pareciera como que no hubiéramos hecho Sí, nada. Claro, correcto. cuando empezamos a repasar la película, pues nos damos cuenta que el camino ha sido largo, Sí. que hemos hecho muchas cosas. Pero lo que les quiero decir con esto es que pasa en un abrir y cerrar de ojos. Básicamente ese es el mensaje. Esos 5 años que hoy parecen lejanos, cuando ustedes se estén dando cuenta, en realidad ya quedaron atrás. Y ni cuenta se dieron. A eso es lo que voy. Entonces, ahorita lo que parece ser mucho tiempo hacia adelante, ¿de acuerdo? En realidad son pestañeos y sobre todo en este tipo de proyectos. Entonces, oye, quiero tener rendimientos más rápidos. Ah, bueno, pues entonces habrá que invertirle a la tierra, ayudar y apoyar a que esos tiempos se vayan acortando y se pueden lograr acortar. Si no quieres, no quieres o no tienes o no puedes o simplemente, digamos, vas con un paso más mesurado, más tranquilo, bueno, no tienes que hacerle nada, simplemente es dejar pasar o transcurrir el tiempo y va a mejorar, va a cambiar y va a aumentar el valor. ¿Quieres que el tiempo se acorte? Bueno, pues habrá que invertirle un poquito en infraestructura, ponerle una cabaña, meterle un poco más de servicios, agregarle algunos valores, o justamente darle valor agregado a la tierra y por lo tanto tener un retorno que va a aumentar de manera más que proporcional. Es decir, no porque yo invierta un peso, literalmente aumenta un peso. Si yo le invierto un peso, probablemente el valor aumente en 1.20, en 1.30, ¿de acuerdo? Es decir, es más que proporcional el incremento del valor en función de la inversión. ¿Por qué razón? Y no, porque al final del día, esa dotación de servicios le aporta un valor que la gente que llega posteriormente a ella, pues va a reconocer y tendrá que pagar por ella. Entonces, esa circunstancia, esa situación, pues también debería de incentivar a quienes quieren tener retornos más rápidos a invertirle un poquito más y tener, ¿por qué no?, la posibilidad de acortar esos tiempos y no hablar de 5 o 10, quizá hablamos de 2 o 3, ¿de acuerdo? Pero también estará en proporción, insisto, de la inversión que cada uno en particular quiera hacer sobre su pedazo de tierra. Gracias, Wilber. Buenas, gracias. Sí, yo agregaría, ni siquiera es sino sobre la misma línea, que eso nos da la certeza de que no es lo que yo solo haga como quien te ofertó una tierra, sino que en todo el conjunto individual de los esfuerzos de cada uno, en lo que le haga a su tierra una vez la tenga y demás, y le pueda mejorar, le pueda hacer, pues es lo que realmente le da valor a los proyectos, porque no hay otra forma, es la forma correcta, es la forma en que los proyectos se van posicionando en un escalón siguiente dentro de toda esta franja. Y para ello quiero contarles que sigo aquí para darles información poderosa de cosas concretas, de cómo llegan sus servicios públicos, cuánto te pueden costar toda esa implementación en cada uno de los tuyos. Valores que es todo lo que se le coloca a la tierra, porque cada esfuerzo que tú hagas en cada cosita que se te va a colocar es precisamente ayudar a que ese valor no solo permanezca, sino se incremente. Oiga, Wilber, muchas gracias por acompañarnos en este proceso. Muchas gracias. Gracias, comunidad. Síguenos para aprender más de construcción. Vivamos de los bienes raíces. Toca la campanita, suscríbete, por favor, para más información poderosa. Chao, chao.